Piensen esto por solamente un segundo. Mar-a-Lago, la casa residencial del presidente Trump, ahora va a ser representada por nada más ni nada menos que una demócrata. Sí, una demócrata acaba de ganar ese distrito, porque ayer, el día 24 de marzo, en una elección especial en Florida, la candidata demócrata Emily Gregory derrotó al republicano John Maples, quien tenía todo el respaldo de Trump, y le volteó un distrito que el propio presidente había ganado por casi 20 puntos en el año 2024. Es una noticia realmente devastadora y tenemos que entender por qué es que se está dando esto. Esto no es un caso aislado. Desde que el presidente Trump asumió su segundo mandato en enero del 2025, los demócratas han volteado más de 30 escaños republicanos en elecciones especiales en todo el país, mientras que los republicanos no han volteado ni uno solo. Y esto es algo preocupante. La aprobación de Trump está estancada en torno al 35-36%, con un nivel de desaprobación récord en temas como la economía, la inmigración y la política exterior. Pero aquí yo creo que tenemos que analizar un tema mucho más complejo y que nadie está contando de frente. Esto no es solamente un voto castigo o una baja participación. Es la señal de que algo mucho más profundo está pasando. Todas esas promesas que catapultaron a Trump en el 2024 de precios bajos, inmigración controlada, América primero, la inflación, el no hacer guerras, todas están chocando con la realidad de los primeros meses de este año, y eso está erosionando su base más rápido de lo que muchos quieren admitir. Por eso, en este video vamos a desglosar exactamente qué es lo que está pasando en estas elecciones especiales de esta semana, por qué los demócratas están logrando dar vuelta a distritos rojos, incluso rojos profundos, y las verdaderas razones por las que Trump está perdiendo apoyo incluso en su propio patio trasero. Por eso, si quieren entender hacia dónde se dirige la política de los Estados Unidos rumbo a las elecciones de medio término de noviembre de este año, quédense hasta el final, porque lo que viene no es lo que nos venden los titulares, es algo mucho más serio, es un análisis de la realidad actual, y especialmente vamos a hacer un análisis de los resultados de las elecciones especiales de los Estados Unidos de esta misma semana. Resultados realmente preocupantes porque los demócratas están dando vuelta muchísimos escaños de congresos estatales. De hecho, los demócratas han dominado todas las elecciones especiales, ya sean estatales, ya sean locales. Recordemos las elecciones que tuvieron lugar también en noviembre del 2025, y es por eso que los demócratas le están quitando muchísimos escaños, como dice este artículo, al Partido Republicano. Y esto es lo preocupante. A ver, no estamos hablando aquí de un caso aislado, no estamos hablando simplemente de lo que ocurrió en Nueva York, por ejemplo, cuando ganó Mandami, que podemos decir, bueno, pero New York es una ciudad progresista, se entiende, es una ciudad mayoritariamente demócrata. No, estamos hablando de algo más que un evento aislado. Estamos hablando de una tendencia sostenida que es muy preocupante, porque los demócratas han volteado al menos 9 escaños republicanos en lugares muy importantes como Texas, como Iowa, 2 lugares en Iowa, Arkansas, Mississippi, Pensilvania, Florida, incluso en el mismo distrito de Trump, y ganando por récord. No estamos hablando acá que ganó por un voto, ¿no? 19 puntos de diferencia, 22 puntos de diferencia, en lugares donde Trump había ganado de manera avasallante, ¿no? En Florida, en Mississippi, todos estos lugares Trump había ganado por muchísima diferencia, y sin embargo, básicamente los demócratas están volteando todos estos escaños republicanos, elecciones especiales legislativas estatales, desde que Trump asumió al cargo, mientras que, y esto es lo que más me preocupa a mí, los republicanos no han cambiado absolutamente ningún escaño, no han logrado voltear a ningún demócrata. Y eso
si nosotros lo sumamos a las victorias de gobernadores en Virginia, en New Jersey, por ejemplo, tenemos más de 30 escaños perdidos por los republicanos, y eso es realmente muy, pero muy preocupante, como yo les decía recién. Bueno, demócrata gana escaño en elección especial en un distrito de Florida que incluye el hotel, bueno, la casa Mar-a-Lago de Trump. Es el caso más simbólico, el más reciente, porque ocurrió este martes 24 de marzo, donde la demócrata Emily Gregory derrotó al republicano John Maples en el distrito de la Cámara de Representantes de Florida, que incluye Mar-a-Lago, que es la misma casa, la misma residencia de Trump. Bueno, obviamente es una situación muy, pero muy preocupante. Aquí la vemos a la ganadora. Este distrito era un bastión republicano. De hecho, Trump ganó aquí por más de 20 puntos en noviembre del 2024, pero esta mujer, esta chica, lo volteó en una elección especial. De hecho, los demócratas lo han celebrado como una señal clara de rechazo hacia Trump, como les decía recién. Esto es una tendencia que es muy consistente con todo lo que se ha visto en los últimos meses. Es algo realmente preocupante, ¿no? Conclusiones de las elecciones de Estados Unidos 2025. Demócratas ganan en todo el espectro político y los votantes rechazan a Trump. Bueno, en noviembre ya del año pasado los demócratas habían arrasado en elecciones claves. Ganaron las gobernaciones de Virginia, ahí estuvo Abigail Spanberger. Luego ganaron la gobernación de New Jersey con Mickey Sherrill. Ganaron la alcaldía de New York, que tal vez fue lo que más resonó incluso a nivel mundial, con Mandami, con una amplia ventaja. Y aprobaron la Proposición 50 en California para redibujar distritos a favor básicamente del Partido Demócrata. Y todas estas victorias han sido interpretadas obviamente con un voto castigo contra las políticas iniciales de Trump. Al principio uno diría, bueno, pero era en territorios demócratas. Es obvio que la gente de esas zonas va a estar en contra de Trump. Pero estamos hablando de lugares profundamente republicanos donde los mismos demócratas han ganado, o incluso les ha ido mucho mejor de elecciones pasadas en el 90% de las contiendas claves, con un promedio de ventaja de 13 puntos por encima de los márgenes de Kamala Harris del año 2024. Incluso en distritos como yo les mostraba recién, donde los republicanos o el mismísimo Trump había ganado por una ventaja muy grande, por 13, por 17, por 20 puntos, los demócratas han reducido drásticamente los márgenes o los han volteado completamente. A ver, pensemos, todos estos lugares que estamos viendo en pantalla, Trump había ganado por más de 10, 14, 15 puntos, y sin embargo en este momento los republicanos lo han dado vuelta con números abismales. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí entonces es ¿por qué los demócratas lograron dar vuelta a todos estos resultados? Obviamente aquí hay muchos factores. Yo creo que hay varios factores que explican esta ola azul en elecciones que podríamos llamar de bajo perfil. Suele votar menos gente y el partido en el poder generalmente suele sufrir más que el partido opositor. De hecho, vamos a ir a una página, Valopedia News aquí, para analizar y básicamente ver cómo yo creo que hay una alta motivación del electorado demócrata. Están muy motivados para ganar espacio, obviamente por la derrota que sufrieron con Kamala Harris. Hay una motivación, y esto es lo que más me interesa a mí. En el Partido Republicano la gente está bastante desmotivada, ¿no? Porque es un hecho que el votante demócrata se va a movilizar fuertemente contra las políticas de Trump. Pero ¿qué es lo que está pasando? Muchos republicanos de base están muy desmotivados porque el partido ya controla la Casa Blanca, controla el Congreso, y sin embargo no se han visto muchos de los cambios prometidos. También tenemos que tener en cuenta los independientes. Los independientes no están siendo motivados a ir a votar porque están muy desilusionados con muchas de las promesas que Trump había hecho, especialmente en relación a la guerra. Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender que hay detrás. Hay un rechazo a varias políticas específicas de la administración del presidente Trump. Bueno, la más obvia, por ejemplo, de parte de los hispanos, tiene que ver con la inmigración.
Trump pierde apoyo en inmigración, economía e Irán, mientras los demócratas aprovechan ventaja ante las elecciones. De hecho, miren, es un hecho. Ustedes pueden estar de acuerdo con eso, pueden no estar de acuerdo con eso. Pero la manera como se hicieron las redadas masivas de ICE, la manera como se hicieron muchas deportaciones agresivas, incluso con casos de ciudadanos estadounidenses, algunos que murieron incluso en operativos, obviamente que generaron una percepción de caos tan grande que el mismo presidente Trump ahora tuvo que decir no más deportaciones, porque obviamente se dio cuenta y sus asesores le dijeron esto te está hiriendo camino a las elecciones de noviembre. Hay que terminar con las deportaciones. Todo esto ha terminado erosionando el apoyo, especialmente entre los votantes hispanos que votaron más por Trump en el 2024 que por los demócratas por primera vez en la historia. También está el tema de la economía. Trump había prometido bajar los precios, eso no se ha cumplido, al contrario, ha empeorado. Me han llegado mensajes, por ejemplo, de que en California ahora el galón de combustible cuesta $1 más que hace 2 semanas. Esto obviamente que va a tener un impacto enorme. Los aranceles que también fueron parcialmente anulados por la Corte Suprema, la inflación que persiste en bienes básicos y por lo tanto los votantes de bajos ingresos, aquellas personas que tienen un ingreso menor a $50,000 anuales, lo están sintiendo fuertemente, pero también lo están sintiendo los jóvenes y eso ciertamente que está golpeando fuertemente en la manera como está desempeñando el gobierno de Trump. Pero también hay una oposición muy grande a la política exterior de los Estados Unidos. Este también es otro hecho. Una encuesta revela que Donald Trump pierde apoyo de 2 sectores claves en los Estados Unidos. De hecho, tenemos que reconocer que hay una oposición mayoritaria a los ataques intensos contra Irán, que mucha gente los ve como innecesarios, como costosos cuando hay tantos problemas en el país. Y si el presidente Trump llega a enviar a soldados a poner botas, como se dice, en el terreno, esto realmente yo creo que va a ser un golpe muy fuerte que vamos a ver de cara a las elecciones de noviembre, las elecciones de medio término, que van a ser muy importantes realmente para analizar. Ahora, es interesante que en las elecciones estatales, en las elecciones locales, los candidatos demócratas están aprovechando esta situación. Obviamente, políticamente van a hablar de los costos de la vida, el problema de salud, el problema de la economía, la educación. Van a hablar de cómo incluso hasta el mismo Newsom, es un cara dura, pero hasta el mismo Newsom ha dicho que Estados Unidos está dándole prioridad a los intereses de Israel, cuando él lo ha dicho 1000 veces, que hay que servir a Israel. Pero obviamente que la gente se da cuenta de esto. Y el hecho es principal de que los republicanos obviamente quedan asociados a todo este caos nacional y a todas las políticas externas de Trump, y esto está generando básicamente que los demócratas estén superando por 2 dígitos a 2 distritos que eran profundamente de Trump. Ahora, también hay que tener en cuenta que esto es una tendencia histórica similar a lo que ocurrió en el año 2017, luego en el 2018, en el traspaso, en el primer mandato de Trump, cuando los demócratas voltearon docenas de escaños y ganaron la Cámara de Representantes en el año 2018. Pero yo lo que creo que nos tenemos que estar preguntando aquí de manera especial es por qué el presidente Trump está perdiendo apoyo principalmente dentro de su base. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Trump está perdiendo apoyo? De hecho, las encuestas más recientes muestran que la aprobación de Trump está en mínimos históricos en este segundo mandato. Vamos a ver algunos de los ejemplos aquí. Por ejemplo, una encuesta nacional por Quinnipiac muestra que solamente el 38% de la población aprueba el mandato de Trump y el 56% está en contra. En la economía ha bajado 20 puntos, en política exterior ha bajado 23 puntos, con respecto a Irán ha bajado 24 puntos, y eso hace que si hoy fuesen a las elecciones, los demócratas tienen una ventaja del 51% contra el 40%, y esto significa que comparado con las elecciones, por ejemplo,
contra Kamala Harris, los demócratas han ganado 31 puntos de ventaja, lo cual es realmente abismal. Si vamos a otras encuestas, AP Norc, la aprobación de Trump es del 38%, comparado con la semana pasada ha subido 2 puntos, pero la desaprobación es del 60%. Estaba en el 62, ahora ha bajado al 60%. Y básicamente en cuanto a temas claves, ha bajado a menos 23 en economía, con respecto a Cuba menos 26, Irán menos 28. Yo creo que lo de Cuba es porque dijo que iba a ser y no ha hecho nada al respecto. Y luego hay un nuevo golpe abajo aquí para la aprobación de Trump. Menos 30 puntos ha bajado en su política exterior, cuando recordemos que los números de política exterior de Trump eran altísimos porque dijo que no iba a comenzar ninguna guerra y que iba a ser el presidente de la paz. Entonces, la desaprobación de Trump en términos generales está en más o menos el 60%. La aprobación varía según la encuestadora entre el 37 y el 40%, pero todas coinciden en que la aprobación está muy baja. Es un récord realmente y es algo lamentable. Ahora, ¿por qué se está dando esta erosión? ¿Con qué tiene que ver? Obviamente que esto tiene que ver con algunos grupos especiales. Del récord al retroceso, Trump pierde terreno entre los latinos rumbo al 2026 y llega al discurso del Estado de la Nación con índices de aprobación debilitados y profundo escepticismo público. Mucho escepticismo público. De hecho, él perdió un terreno gigante con los hispanos tras las políticas migratorias muy duras. De hecho, recordemos nuevamente, el grupo donde más apoyo ganó el presidente Trump fue entre los hispanos, y ese mismo grupo ahora le está dando la espalda. Los independientes. También aquí Trump había ganado muchísimos votos entre los independientes, es decir, entre personas que no están registradas. Por ejemplo, en mi caso, no están registrados ni en el Partido Republicano ni en el Demócrata. Tuvo un apoyo masivo en las elecciones del 2024 y en este momento solo el 26% lo aprueba, lo cual significa una caída de 47 puntos. Recordemos, tenía un apoyo masivo de casi el 75% de los independientes, hoy solamente lo apoya el 26% y eso obviamente que va a tener un impacto gigantesco. Según esta otra encuesta de Quinnipiac, si tuviésemos elecciones generales en este momento, miren lo que es la comparación. En octubre del 2018, cuando Trump perdió muchos escaños y perdió la Cámara de Representantes, los demócratas ganaron 11 puntos en octubre del 2018. En este momento es mucho más elevado el número, a 57%, con un crecimiento de 31 puntos. Los republicanos solamente tienen un apoyo del 26%. Es decir, si esto se sostiene así, en noviembre, lamentablemente, esto es lo que yo realmente lamento y me preocupa muchísimo, pero lamentablemente si esto sigue así, Trump va a sufrir una paliza histórica en las elecciones de medio término. Ahora, no van a faltar las personas que en los comentarios ustedes presten atención. Pablo, te están pagando por decir eso. No, a mí no me tienen que pagar por decir la verdad, es la realidad. Es la realidad. Por eso yo creo que en este momento Trump tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo al respecto. Tiene que reconocer los errores públicamente, lo cual es difícil que lo haga, pero lo tiene que hacer. Tiene que retirarse de Irán porque esto le está golpeando fuertemente. Tiene que frenar a las personas que están ganando miles de millones de dólares básicamente en inversiones que curiosamente hacen 2 o 3 minutos antes de que él siempre haga un anuncio. Hay gente que al parecer tiene información confidencial y está ganando mucho dinero al respecto. Muchos acusan a su familia, miembros de su familia. Yo no sé quiénes son, pero obviamente que las agencias federales que tienen la obligación por ley de investigar esos casos lo tienen que hacer y arrestar a quien sea el culpable. ¿Por qué? Porque esto está alejando a muchísima gente. Está alejando a los jóvenes, que los jóvenes apoyaron mayoritariamente a Trump, especialmente los varones. Hay una desaprobación masiva entre los jóvenes de 18 a 29 años. Esto es algo realmente preocupante. Muchos le están echando la culpa a los podcasters. Bueno, a ver, no tienen que echarle la culpa a los influencers o a las personas que crean opinión, porque yo creo que todos ustedes tienen la capacidad de razonar por ustedes mismos. Entonces, si ustedes escuchan a un Tucker Carlson, escuchan a Joe Rogan, escuchan a quien sea,
y esa persona básicamente expresa lo que mucha gente está viendo, no hay que echarle la culpa a esa persona que simplemente está analizando la realidad, como muchos me pueden culpar a mí. Pablo, si ganan los demócratas va a ser culpa tuya. No, señores. Si ganan los demócratas es por culpa de errores que ha cometido esta administración, ¿no? De hecho, dentro de la base de MAGA hay muchos signos de fatigas en varios temas. Mucha gente desilusionada con el tema de la inmigración, porque ahora parece que no van a deportar a nadie cuando habían prometido eso. También se hizo de mala manera muchas de las operaciones de deportación y obviamente que por eso muchos hispanos ahora se han alejado un poco de esa base votante de Trump, y también están habiendo muchos problemas con la economía y eso obviamente que no le va a servir de nada a Trump. Trump se la juega en 2026 por sus divisiones internas y apuestas internacionales. Crece la preocupación en el gobierno de Trump. Los republicanos temen perder las elecciones de 2026 por las políticas del ICE. Bueno, este problema ya de una manera u otra se solucionó. A Kristi Noem la expulsaron del gobierno, básicamente la dejaron de lado, sacaron a Greg Bovino, que era el encargado de ICE también de llevar a cargo las operaciones. Esto se solucionó, pero Trump, justo después de esto, el 28 de febrero, se metió en un problema gigantesco que es la guerra con Irán. Entonces, Trump a muchas de estas encuestas que yo estaba mencionando aquí le ha restado importancia, no me importan, pero estrategas republicanos han dicho ya públicamente que están muy, pero muy preocupados por las elecciones de medio término del 2026 porque hay un riesgo real de perder la Cámara de Representantes, hay un riesgo real de perder el Senado también, si esta tendencia de elecciones continúa. ¿Y cuál es el problema? Para que ustedes vean que esto no es contra Trump, esto es porque tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, esta base y a este presidente. Y el problema es que si los demócratas son mayoría en la Cámara de Representantes y si los demócratas son mayoría en el Senado, a Trump lo van a echar. Le van a hacer un impeachment, van a ser mayoría y si son mayoría esto se acabó. Todo por lo cual muchos hemos venido trabajando por tantos años, esto se va a acabar. Entonces, si bien todas estas elecciones especiales que he mencionado recién y todos estos fracasos electorales que se han dado en los últimos días y semanas no definen y no deciden el control del Congreso, sin embargo son un barómetro muy potente porque históricamente predicen muy bien el clima nacional tal y cual ocurrió en el año 2018. Entonces, los demócratas yo creo que están logrando convertir el descontento que hay con algunas decisiones de Trump en victorias concretas, mientras los republicanos luchan por defender distritos en los cuales antes ganaban sin absolutamente ningún problema. Estamos a 7 meses de las elecciones de medio término de noviembre de 2026 y es así como el Partido Republicano sin lugar a dudas se está enfrentando a un escenario muy difícil porque tiene que motivar a su base sin el entusiasmo del año 2024, tienen que defender un mapa complicado y tienen que muchas veces defender algunas decisiones que son indefendibles. Por eso, para mí, yo creo que todo apunta a que el voto castigo a ciertas decisiones de Trump sigue muy fuerte y podría definir el próximo ciclo electoral. Díganme ustedes qué piensan. Pero digan que piensan, no vale decir, te están pagando para decir eso, porque simplemente uno tiene que analizar el mapa electoral, uno tiene que analizar el humor electoral y eso es lo que yo en este momento estoy viendo. Me gustaría saber también qué es lo que están viendo ustedes en los estados donde viven. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, gracias por comentar, por dar me gusta, por compartir y nos vemos en el próximo video.